Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Agradecemos mucho, ya que esta es una asociación de bonsái en el cual es sin fines de lucro, solamente las personas vienen acá a disfrutar de este ambiente familiar, digamos, y que se lleva en el tiempo. Bueno, un poquito vamos a explicar, en el caso mío yo voy a hacer toda la parte fisiológica principalmente y, digamos, de todo lo que incida para que la desfoliación sea positiva cuando se logre. Voy a explicar una hoja porque es fundamental cómo está formada y qué define una hoja, ¿no es cierto? Si nosotros vemos un tallo, normalmente vemos una estructura que sale y lo dibujo así y ustedes lo primero que me dicen que es una hoja, pero no lo es hasta que no le hago esto en la base. Eso es la yema. La yema define la estructura foliar, ¿no es cierto? Esa yema puede ser caulinar, si va a dar tallo, puede ser foliar, si va a dar una hoja simple, puede ser floral, si va a dar flores, o puede ser mixta. Ustedes habrán visto a veces en el duraznero que si vemos de frente tenemos una yema ahí y dos laterales. Entonces ahí se manifiesta una yema múltiple, floral y que va a dar una rama a partir de ahí. Entonces, esto es una hoja simple, pero si esta estructura yo la hago con un raquis, una yema y le hago estructuras de este tipo, ahí tengo una hoja compuesta, como es esa hoja. Cada estructura esta tiene un folíolos, pero esos folíolos en su base no tienen yema. Por consiguiente, esta es una hoja compuesta y esta es una hoja simple. Tiene fundamento de acuerdo al hábitat donde realmente se desarrolla la planta. Depende muy mucho el sector, porque de acuerdo a la intensidad lumínica que tenga en el sector, va a tener mayor tasa fotosintética o menor tasa fotosintética. O sea que el tiro está en recibir aquí, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de luz posible. ¿Y quién me da la luz? El sol. Entonces, por eso la hoja tiene una ductibilidad y adaptación al lugar para poder recibir la mayor cantidad de luz posible. El pecíolo, que es la parte que llega de aquí al limbo foliar o a la estructura, digamos, del raquis de esa hoja múltiple o compuesta que se le llama, hace que sea dar la movilidad a la hoja para que busque siempre la mayor cantidad de insolación posible. Fundamental siempre acordarse de esto. Esto se denomina yema. Eso caracteriza el tipo de decir es una hoja. Por favor. Bueno, buenas tardes. Soy Guillermo Sempé y bueno, yo voy a aportar la parte que corresponde más al bonsái, o sea, mis experiencias como bonsái. Hoy vamos a hablar de lo que es defoliación. La defoliación, técnicamente, ¿sí?, podemos definirlo como la quita total o parcial de las hojas de un ejemplar. Pero bueno, ¿lo hacemos buscando qué? Lo hacemos buscando un objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo? El objetivo principal sería lograr intensificar la ramificación y sobre todo atrasar la ramificación. Y también lo podemos utilizar ¿para qué? Para achicar las hojas. Tenemos especies que son de hoja muy grande. A través de esta técnica, ¿qué logramos? Que en la próxima ramificación la hoja achique en un tamaño bastante menor, ¿sí? Pero bueno, tenemos que entender algo. Cuando hablamos de defoliación, por todo esto que estaba explicando un poco acá el ingeniero Paganelli, estamos hablando de una actividad que es verdaderamente estresante para el árbol. Vuelvo a repetir, lo vamos a hacer cuando busquemos el objetivo preciso y conciso, ¿sí? No podemos hacerlo indiscrecionalmente. Van a escuchar gente que dice, yo defolio mis árboles 3 veces por año. Allá ellos. Siempre tenemos que cuidar de qué cosa, del aspecto fisiológico y del aspecto nutricional. Que me parece que sería bueno que antes de practicar una defoliación, estas serían las condiciones que deberían estar nuestros ejemplares. Claro, la sanidad es fundamental, tanto la sanidad fisiológica como, digamos, de todos los factores externos a la fisiología que pueden ser alterados por el mismo medio donde se desarrolla.
Por ejemplo, una planta que sufra una determinada patología o una plaga y le hemos aplicado un producto químico para controlar ese factor, no es conveniente que le hagamos una defoliación a corto tiempo, porque ya estaba en estado de estrés y entra en estrés hasta que vuelva el estado de equilibrio. ¿Qué parámetros debo controlar yo para que una planta esté óptima para poder obtener yo una defoliación satisfactoria? Muchas veces ustedes, algunas personas de aquí me han escuchado que yo también hago un hincapié cuando reproducimos plantas que estén en el estado óptimo de crecimiento para poder sacar los esquejes y poder lograr un nuevo ejemplar. En este caso, lo que yo voy a querer es poder defoliar tranquilo y que la planta me responda a ese incentivo que yo estoy haciendo. ¿Cómo hago yo para tener una planta en equilibrio de todos los factores? No solamente los factores ambientales, sino los factores de crecimiento y desarrollo de esa planta. Es optimizando los insumos necesarios para que esa planta pueda realmente juntar fotosintatos que se hacen a través de la fotosíntesis en cantidad y calidad. Él ya va a nombrar y va a explicar a posteriori cuántos tipos de defoliaciones hay y cuántas cantidades de hojas puedo eliminar de un individuo, dependiendo si es perenne o caduco. Las características son totalmente disímiles y si las hojas que tiene tanto ese perenne como ese caduco son compuestas o simples. Perfecto. Como para ponernos un poquito más en el llano de lo que implica la defoliación. Recién vos hablaba, yo les hago esta pregunta en general a todos. ¿Una persona puede estar 20 días sin ingerir alimentos? No hablemos de agua, alimentos. Es posible, puede hacerlo. ¿Puede sobrevivir? Sí. ¿Es bueno que lo haga? No. En este caso estamos hablando lo mismo. No estoy diciendo que la defoliación sea algo a no hacer, sino que con este ejemplo lo que quiero poner es que el árbol debe reunir todas estas condiciones que dijo acá el amigo Pepe, porque eso nos va a garantizar ¿qué cosa? El rebrote que tanto estamos buscando. Tal es así que algunos le llaman a la defoliación, cuando en el mundo del bonsái muchos lo llaman como el invierno artificial, porque es como que le generamos una suerte de invierno artificial. Y algunos le dicen la crisis foliar. O sea que le producimos verdaderamente un estado de crisis que, bueno, que en el caso del bonsái, sobre todo los de hoja caduca y sobre todo los de hoja simple, da un resultado extraordinario. Yo lo he probado, da un resultado extraordinario. Supongamos que, bueno, ya tenemos el árbol en las condiciones que dijo Pepe. ¿En qué época del año tenemos que practicar la defoliación? ¿En qué épocas del año, Pepe, los árboles están activos? Vamos a usar la palabra activos para que quede claro, para que todo el mundo lo entienda con palabras simples. Todos los árboles y las especies vegetales pasan periodos donde optimiza la cantidad de fotosintato que tiene en detrimento de cualquier otro factor que vaya a hacer, porque tanto tiene que hacer crecimiento como desarrollo para llegar al fin, que es la floración y fructificación. Entonces, junta fotosintatos en determinado periodo que son de activo crecimiento, es cuando uno ve principalmente los árboles, por ejemplo, un árbol de hoja caduca que empezó a brotar, tiene un verde suave, un verde limón, y luego empieza a oscurecer la hoja hacia un verde intenso. Vamos a hablar de las especies de foliación verde para que no hagamos confusión con otras plantas. Por ejemplo, si hablamos con un Prunus pizardi que tiene la hoja roja, también se puede tratar igualmente, porque allí la clorofila está encubierta. Quiero que sepa que la planta tiene distintos tipos de clorofila, A, B, C, que se conforman y se diferencian en pocos átomos dentro de la conformación química, estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, los pigmentos que le dan la coloración sacando el verde son pigmentos que no en todas las plantas se encuentran, en una sí, en otra no. Y esos son factores determinantes, por ejemplo, para lo de hoja caduca, para saber el momento que va a desprenderse la hoja esa por senescencia. ¿Por qué? Porque allí la concentración de clorofila empieza a decrecer porque se empieza a degradar dentro de la planta y reutilizar los elementos
estructurales de la clorofila. Y se manifiestan los otros pigmentos, que muchos de ellos caen con la misma hoja. Por ejemplo, las antocianinas que se manifiestan. En cuanto a las hojas múltiples, muchas de las plantas sufren el mismo proceso. Tener en cuenta que se puede foliar tanto en activo crecimiento como en la época previa a la senescencia de la hoja. Son técnicas para hacerlo. Para eso hay que informarse y realmente trabajar sobre los ejemplares que vamos a defoliar. Entonces, en castellano, lo que Pepe está queriendo decir es esto. Tenemos 2 etapas del año en que podemos hacer la defoliación. La que más nos sirve a nosotros, por el lugar del mundo en el que estamos, es en primavera. ¿Sí? Si algunos cultivadores se denominan a la defoliación como un segundo invierno, ¿qué quiere decir? Que dentro de la primavera le quitamos todas las hojas y volvemos a hacer que vuelva a brotar. Pero guarda con esto. ¿En qué sentido? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen la mayoría? ¿Qué dicen los repetidores de libros? Que se debe hacer a mediados de primavera como el momento ideal, el momento adecuado para practicar una defoliación a nuestros árboles. Yo no digo que esté mal eso, no digo que esté mal. Pasa que el bonsái no es matemática. Ojalá fuese matemática, ojalá fuese una cuestión más precisa. Claro, exactamente. Yo lo que creo que debemos hacer, debemos ser estudiosos de nuestro clima, del clima donde nosotros cultivamos nuestros árboles y de nuestros microclimas. Yo vivo a 150 kilómetros de acá y el clima no es igual, es bastante distinto. Yo vivo muy cerca casi de la frontera con San Luis y tengo otro clima, tengo otro invierno. No tengo un invierno tan suave como de pronto lo tienen acá, comparado con el mío. Entonces, mis condiciones de cultivo, mis condiciones de formación deben ser distintas. Tienen que ser distintas, tienen que ser de acuerdo a mi medida con el entorno que yo tengo. En mi caso, por ejemplo, yo la practico casi a finales de primavera. Ustedes dirán, ¿cómo finales de primavera? Si te está agarrando el verano y demás. Bueno, lo hago porque casualmente en donde yo vivo a finales de primavera es la época del año donde llueve y mucho y las temperaturas bajan bastante. Entonces yo ahí dejo que mi árbol en estos 90 días de primavera desarrolle bien. Ya los últimos 15 días, 10-15 días, yo defolio el ejemplar y después yo tengo 15-20 días más de hándicap por esta cuestión climatológica que se da en mi zona. Yo lo que recomiendo es que partan del parámetro de que se debe hacer en primavera y cada uno de ustedes, a través de la prueba y el error, ojalá que sea más prueba que error, entiendan cuál es la mejor época para hacerlo. ¿Sí? Eso sería lo que en la, digamos, la defoliación en primavera. La otra gran pregunta que siempre hacen, ¿hay que hacerla siempre? Como muchos, estos haters que siempre te dicen, yo hago 2-3 veces por año, y la respuesta sería no. O sea, la defoliación tenemos que hacerla cuando buscamos, ¿qué cosa? Ramificar mejor un ejemplar o achicar la hoja. Si este año lo hago, el año que viene es necesario hacerlo nuevo, de pronto no. De pronto tal vez el año que viene sea bueno dejar que tire, que esas ramas que generé anticipadamente engrosen un poco. Tengamos en cuenta que está todo muy ligado a una cuestión de diseño visual. ¿Sí? O sea, ¿un árbol ramificado es lindo? Sí, es lindo, pero si yo tengo un tronco grueso así, lleno de ramitas que tienen 1 milímetro, no va a quedar bueno. Vamos a tener demasiadas y en un punto vamos a tener que quitar todas esas ramas que tanto le costó al árbol generar. Pepe también hablábamos que en otra parte del mundo, que es una defoliación un tanto desconocida, la defoliación se hace en otoño. Y muchos de ustedes pensarán, ¿cuál es el sentido de defoliar un árbol en otoño, un Acer palmatum, ¿no? Si estamos hablando de que la defoliación es una técnica para generar ramificación y para achicar la hoja, ¿cuál es el sentido de defoliar un caduco en otoño, cuando la hoja está roja, si en poquitos días naturalmente la va a despojar? Bueno, en las zonas más frías de Japón lo hacen. Y ustedes dirán, ¿buscando qué?
ganar tiempo. ¿Sí? Toda esa energía que el árbol está gastando en ese proceso para quitar la hoja, ellos al quitársela, esto es una explicación muy genérica que hago yo, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Que esa energía quede en el árbol. Ganar tiempo. Está muy bueno para inviernos donde son un tanto duros. ¿Por qué? Porque antes también las pocas horas de sol que tienen ellos, mejor van a llegar a las yemas, y de algún modo ellos, y de algún modo el bonsái se trata de ganar tiempo. Porque si tenemos todas estas técnicas que usamos, no solo de foliación, trasplante, poda, todas las técnicas que usamos, en definitiva, ¿qué estamos buscando? Ganar tiempo. Compactar, ganar compactación y ganar tiempo. ¿Sí? Y también, supongamos, en estudios de bonsái donde tienen 500, a veces 1000 ejemplares, pueden planificar mejor la formación. A veces, o no les pasa a ustedes, estamos ante un árbol, no sé qué hacer, lo veo, está siempre igual, lo veo, lo dejamos, un día venimos, lo vemos, y ahí se vienen todas las ideas juntas. Bueno, se trata también un poco de eso. Pero básicamente es ahorro energético, por decirlo de algún modo, y lograr que le dé la mayor cantidad de horas de sol. Tengamos en cuenta que es en zonas donde el sol da muy poco. Así que bueno, esas serían, digamos, las dos épocas del año en que podemos utilizar esta técnica llamada defoliación. Resumimos todo rápidamente. Quita parcial o total de hojas. ¿Por qué decimos parcial? ¿Por qué decimos total? Bueno, eso lo vamos a analizar en cada ejemplo. Vamos a hablar sintéticamente de la defoliación parcial. ¿Cuándo puedo utilizar defoliación parcial? Supongamos acá, este ejemplar es de la amiga María Cristina, le mandamos un saludo. Es un plantón de olivo. Pero bueno, indudablemente el sol venía mucho por allá, vemos que naturalmente, y yo supongamos que yo lo quisiera equilibrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo defoliar toda esta parte, ¿sí? Cambiarle la posición al sol y de algún modo ir logrando equilibrarlo sin ocasionarle el estrés de una defoliación total. La defoliación total, la defoliación parcial, la ventaja que tiene, que no estresamos tanto el árbol. O supongamos que este árbol está mejor formado y está un poco plano acá. Y a mí me gustaría formar un poco más el ápice. ¿Dónde está la zona siempre con mayor cantidad de energía? Siempre es la zona apical de nuestros árboles. Bueno, puedo defoliar el ápice y lograr esa brotación hacia arriba sin tocar la estructura media ni la estructura inferior. Es una buena herramienta ¿para qué? Para lograr equilibrios. Sí. ¿No corremos riesgo de que al defoliar una parte la planta decida darle la energía a lo que ya tiene la hoja y no ir hacia esa parte que hemos defoliado? Y sé que esa punta, o sea, no sucede eso. Dependerá del caso de la especie. Pero en mi experiencia en caducos de hoja compuesta, de hoja... Tipo olmo, así. Exactamente no. No, para nada. Brota. Y con una fuerza notoria. No sé si... Hay que tener en cuenta que si uno estirpa la yema terminal que estaría en esta zona aquí de activo crecimiento, y uno quiere magnificar yemas basales, uno defolia y aparte baja la estructura de la rama para realmente incentivar la yema que yo tengo en la zona que yo quiero que crezca. Además, va a haber que eliminar a posteriori algunos crecimientos que salgan de la zona que yo no lo quiero ahí. En caso de una disposición de hoja dística como esta, o sea que tengo una yema de acá y una yema de acá, me pueden nacer las dos, me pueden nacer todas de este lado y de aquel lado ninguna. Entonces voy a tener que elegir a posteriori cuál voy a tomar para poder diseñar. Recuerden ustedes, la hoja, las plantas caducas es una cosa y las plantas perennes es otra, totalmente. Yo tengo que aprovechar las oportunidades para hacer la defoliación en tiempo y en forma, y con una planta en muy buen estado sanitario, tanto nutricional como de patógeno que tenga la planta. Recuerden eso, es fundamental. Aquí no se ha hecho hincapié todavía sobre el riego. Normalmente si uno tiene un sistema de riego que se le hace una aplicación por día de agua,
Cuando yo defolio, tengo que cambiar esa cantidad de agua porque no va a ser absorbida por el sistema. Va a absorber, pero no la cantidad que absorbía antes porque no tiene lámina. Por consiguiente, vamos a depender o de las yemas adventicias que hay o de las yemas formadas en la estructura que nosotros hemos defoliado. Tal cual. Bueno, hablamos de los conceptos generales de la defoliación. Ahora, la pregunta también que puede salir es, ¿se practica igual en un árbol de hoja simple, en un árbol de hoja compuesta, en un árbol perenne? La respuesta es no. ¿Sí? Indudablemente el árbol idóneo, ¿sí?, es el árbol de hoja simple. En algunos casos, supongamos que este fuese un olmo, y si yo quitara todas estas hojas acá, en donde estaba una hoja, ahí me va a tirar una rama. Entonces, ese es el idóneo. ¿Qué pasa? No van a renegar mucho con ese tipo de árboles. No van a renegar. Y es tal vez al que más aconsejo. Ya sean Acer palmatum, olmos, moras. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los árboles de hoja compuesta? Cambia bastante la cuestión, ¿no? Primero, como bonsaísta, consejo de bonsaísta a bonsaísta. Si yo quiero un árbol muy ramificado, o sea, a mí me gustan los árboles muy ramificados, no buscaría un árbol de hoja compuesta, por lo que Pepe estaba explicando hace un rato. El árbol de hoja compuesta, ¿qué hace? Utiliza la energía ¿para qué? Para generar hojas, no tanto ramo. ¿Sí? No sé si querés, pero creo que... Sí, es muy simple. Para mantener esta fábrica de fotosintatos, que es esta hoja, porque es una fábrica, por eso cuando la fábrica se envejece, la hoja se cae y tiene todo un proceso físico-químico para caerse. No es tan simple. Esa caída tiene que producir a nivel del peciolo ácido abscísico, el cual desprende la hoja y deja una marca o cicatriz, lo cual es todo con gasto energético. Por eso, cuando él explicó la defoliación de otoño de último periodo, como lo hacen en algunos países, en zona fría principalmente, hace que las yemas rustifiquen. ¿Qué significa rustificar? Se ponen fuertes para activarse en el próximo periodo, a expensa de un periodo de bonanza de energía en la planta y un ambiente que se empieza a volver hostil. O sea, ¿qué quito yo? Le quito lámina y dejo solamente parte del peciolo. Entonces el ácido abscísico trabaja solamente con muy poca cantidad de materia vegetal y produce la caída. Tal cual. Es por eso, es un balance energético. Cuando vemos esta hoja, muchos pensarán, es una rama con un montón de hojitas chicas. Y la respuesta no, todo esto es la hoja. Entonces si yo digo, bueno, le saco, vamos a defoliar, le saco pinas, señor profesor. Sí, pinas. Le saco las pinas, ahí, yo le saco las pinas así, y de acá van a empezar a salir las ramas. No. No hay yema. Bueno, no hay yema. No, listo, no importa. Entonces yo agarro así, la pinzo a la hoja, y de acá van a salir ramas. No. O sea, fíjense, miren cómo cambia ya la cuestión con el árbol de hoja simple. Permiso, profe, voy a... Esta es la rama, ¿no?, de este que tenemos acá, que es el jacarandá, que puede ser, digamos, cualquier árbol de hoja compuesta. Vamos a ver que crece ad infinitum, los que manejan el latín. O sea, si lo dejamos, si le damos las condiciones, va a crecer, 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 pero sin embargo acá va a alargar hojas, ¿no? Entonces, y si somos observadores, ¿qué decía Leonardo da Vinci? La respuesta a todo la encontraremos observando la naturaleza. Las yemas latentes, ¿dónde están? Acá vemos que hay ahí, ¿no? Como dijo Pepe recién. Ya estamos hablando en bonsai. Esto es bonsai, bonsai, bonsai. Entonces dijimos primero, si yo quiero un árbol formado, muy japónico, cual si fuese algo compacto, cual si fuese un sumodori, ¿no? Eso es así. El árbol de hoja compuesta yo lo dejo helado. No va a faltar alguien que diga, no, yo hice, listo, te felicito.
¿Qué tenemos que hacer? Dijimos que si cortamos acá estas así no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, si queremos incentivar estas yemas de acá, pensaremos, bueno, se las sacamos a todas. Tampoco va a ocurrir, porque esto va a seguir creciendo. O sea, la defoliación en los árboles de hoja compuesta tiene que ir ¿con qué? ¿Acompañado de qué? De un despunte. Y vamos a quitar, no la vamos a quitar a la hoja, le vamos a quitar parte de la estructura y si quieren, Atrás. a estas las eliminamos y dejamos la yema. Buenísimo, dirán ustedes, pero no termina ahí la historia, porque tampoco es garantía que de acá empiecen a salir ramas. Es muy probable que aún haciendo todo esto, estamos hablando de bonsái puro, es muy probable que aún haciendo todo esto, en mi experiencia, lo único que logremos es que salga una de acá y esto se seque. El palo borracho, ¿qué hoja tiene? ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, le vamos a sacar este tocón seco. ¿Dónde es el tocón? Le saco, ¿no? El tocón seco, dejo esa rama. Temporada que viene lo voy a tener así. Y repite el proceso, ¿no? Y lo vamos haciendo, por eso digo, ad infinitum. Y en definitiva, lejos de lograr un árbol ramificado, lo que probablemente logremos es un árbol con un tipo de ramas. Por eso, si vas a elegir un árbol de hoja compuesta, por ahí de pronto el estilo sería hacer un estilo un tanto lo que se domina el estilo africano, que es como achaparrado. O de última, buscate un tocón grande, que sea grueso, que te largue muchas de esas ramas. Entonces ahí podés dibujar un poco más una estructura. Pero estéticamente, ya hablando de bonsaísta a bonsaísta, no es creíble. No es creíble.